pulmonar. Aquí vemos el contenido que vamos a tratar. La ventilación es un proceso que asegura el constante intercambio de gases, introduciendo el oxígeno del cuerpo, eliminando el dióxido de carbono, que es dado por la entrada del aire de la atmósfera y los alvéolos pulmonares. Entonces vamos a... El objetivo de la respiración es proporcionar oxígeno a los tejidos y retirar el dióxido de carbono. Los pulmones deben expandirse o contraerse, que a través de dos maneras estos intervienen varios músculos. El diafragma se contrae y tira hacia abajo y desciende. Eso quiere decir que este desciende y a la expiración se relaja. Literalmente, en la respiración forzada, no actúa, sino actúan los músculos abdominales, las costillas y caja torácica. En la inspiración se eleva la caja torácica por los músculos inspiratorios intercostales externos, esternocleidomastoideo, los serratos anteriores y los escalenos. Mientras que en la inspiración desciende la caja torácica por los músculos respiratorios o rectos del abdomen, que es intercostales internos. Entonces, vamos a ver aquí que el esternocleidomastoideo, los escalenos, el pectoral menor, los intercostales externos y el diafragma. Igualmente, los músculos que intervienen aquí en la inspiración. Vamos con las presiones que generan la salida y entrada de aire. Los pulmones son la presión pleural entre la pleura y la caja torácica, que es del cual es negativa, menos 5 centímetros de agua. Se invierten los fenómenos. La presión alveolar, si la glotis está abierta, no fluye el aire. Se encuentra en la presión atmosférica de 0 centímetros de oxígeno de agua, y cuando los alveolos bajan su presión a menos 1 centímetro de agua, arrastra a 0.5 litros de aire hacia los pulmones en 2 segundos. La presión pulmonar o de retroceso es la diferencia de ambas presiones y se encuentra en medio de las dos. Y la diferencia de ambas presiones. Aquí podemos ver que es la diferencia entre la presión alveolar y la pleural y la transpulmonar. También tenemos la distensibilidad pulmonar, es el volumen que se expande. Los pulmones que en promedio es de 200 mililitros de aire sobre centímetros de agua de presión transpulmonar. La distensibilidad pulmonar está determinada por dos fuerzas elásticas. Fuerzas elásticas del tejido pulmonar por fibras de elastina y colágeno, contraídos o torsionados, y cuando éste se extiende, se expande, estas se destienden y se desenredan y se alargan, y haciendo que ejerza una más fuerza elástica, mientras que las fuerzas elásticas producidas por la tensión superficial del líquido tapizan las paredes internas de los alvéolos. Las moléculas de agua de la superficie se atraen entre sí, entonces generando expulsar el aire hasta colapsarlos, que es el líquido surfactante. Esto no los colapsa, entonces la superficie está secretada por las células epiteliales tipo 2, el cual se mezcla con varios componentes como son los varios fosfolípidos como ditamitoil, fosfatidilcolina, proteínas y iones. Entonces tenemos la presión pleural, que ya les hablé, la presión alveolar y la presión transpulmonar. Ya es un resumen simplemente. Entonces vamos a la cantidad de volumen respiratorio, que equivale a un minuto multiplicado por el volumen corriente, que es la fórmula, como dije, ya cantidad de total del aire que entra o sale de los pulmones en un minuto. Por fórmula, está dada por las siglas volumen respiratorio no minuto, frecuencia respiratoria que dadas están las siglas por FR, y volumen corriente, que está dada por las siglas VC. Frecuencia respiratoria, número de respiraciones por un minuto, volumen corriente, aire inspirado o expirado, una respiración normal de 5 mililitros. Y valor normal de reposo, es de 6 a 8 litros en adultos. Evalúa la ventilación pulmonar, aunque esta cambie por diferentes factores, como es cuando realizan deportes, fiebre o enfermedades pulmonares. Ya, tenemos que es la ventilación alveolar. Simplemente la ventilación alveolar es el volumen de aire fresco que alcanza los alvéolos por un minuto y permite el intercambio gaseoso de O2 y CO2.
Entonces, la ecuación es de frecuencia, volumen, ventilación alveolar es frecuencia respiratoria por volumen, entre paréntesis, volumen corriente menos espacio muerto. Volumen corriente es el aire inspirado en una respiración normal, que es menos 500 mililitros, no, es igual a 500 mililitros. Y el espacio muerto es la porción de aire que no participa en el intercambio gaseoso. El anatómico es las vías aéreas de conducción que participan en ellos. Alveolar, alvéolos ventilados sin perfusión. Y el fisiológico es todos estos. Y respiración. Aquí podemos decir un dato que es respiración en lentes y profundos aumenta la ventilación pulmonar, ya sean lentas o superficiales. Entonces, la tensión superficial y surfactante es la delicada estructura de los alvéolos con su recubrimiento de líquido se enfrenta a una fuerza que busca colapsarlos con la tensión superficial. Los alvéolos recubiertos por una fina capa de líquido que se crea una tensión superficial tendiendo a colapsar los pequeños sacos de aire. Entonces, el surfactante del pulmonar es una mezcla de lípidos y proteínas secretadas por las células epiteliales o neumocitos tipo 2. Su función es reducir drásticamente la tensión superficial. Y la función esencial simplemente es que no colapse el alvéolo. Vamos por los volúmenes y capacidades pulmonares. Entonces, volúmenes y capacidades hay varios. Diferentes condiciones de respiración, por lo que se ha dividido en 4 volúmenes y 4 capacidades. Volúmenes pueden variar según su estado de condición de vivienda, sexo, altitud de vivienda, entre otros factores. Volumen corriente es el aire que se inspira o expira en cada respiración normal, de 500 mililitros. Volumen de reserva inspiratorio adicional al aire que se puede inspirar en una inspiración normal, de 300 mililitros. Volumen de reserva inspiratorio es adicional del aire que se puede inspirar en una inspiración máxima de 1100 y volumen residual de aire que quedan los pulmones tras una expiración máxima de 1200. Entonces, tenemos los volúmenes, las capacidades que son dos o más volúmenes combinados. En la capacidad de, de, de en la capacidad inspiratoria es un volumen corriente más un volumen de reserva. Inspiratoria, en la inspiración normal hasta una inspiración máxima de 3.500 mililitros. En la capacidad residual funcional, volumen de reserva inspiratorio más volumen residual, aire que queda en los pulmones en una inspiración normal de 2.300 mililitros. Y la capacidad vital es el volumen de reserva inspiratorio o volumen corriente de reserva inspiratorio. Inspiración máxima hasta la a inspiración máxima hasta la expiración máxima de 4100. Y la capacidad pulmonar total es la capacidad habitual y volumen residual de 5800 mililitros. Ya. Entonces vamos a tener después un video. El día de hoy les voy a explicar mediante esta maqueta la función normal de la ventilación pulmonar. Normal. En la parte superior se encuentra la boca, la nariz y las fosas nasales, la tráquea, los bronquios, que intervienen en conducir el aire desde afuera hacia dentro de los pulmones, manteniéndose abierta gracias a sus anillos cartilaginosos. A continuación, la tráquea se bifurca, como podemos ver, dos palitos que representan los sorbetes, formando los bronquios principales, los cuales se distribuyen el aire hacia cada pulmón, que aquí son representados por los globos, y estos bronquios representan las vías aéreas de conducción, donde no ocurre intercambio gaseoso, y más adelante les voy a explicar por qué. Los globos laterales simbolizan los pulmones y a nivel microscópico los alvéolos, que son las unidades funcionales donde ocurre el intercambio de gases entre el aire alveolar y la sangre capilar. La base móvil de la maqueta representa el diafragma. El principal músculo
respiratorio durante la expiración y el diafragma se contrae y desciende, lo que aumenta el volumen de la cavidad torácica y disminuye la presión intrapulmonar, permitiendo la entrada del aire. Durante la expiración el diafragma se relaja, o sea, quiere decir que no realiza ninguna contracción y ésta asciende. Este movimiento reduce el volumen torácico, aumenta la presión dentro de los pulmones y favorece la salida de aire rico en dióxido de carbono. Este aire está rico en dióxido de carbono. Este modelo permite comprender el principio fundamental de la respiración, los pulmones donde se inflan por sí mismos, sino lo que hacen gracias a los cambios de presión generados por los músculos respiratorios. Finalmente, la maqueta se ilustra una respiración lenta cuando desciende y se inflan los globos, y cuando expira estos se desinflan, ya que suelta el aire para abajo, para arriba, lo cual es esencial para mantener la homeostasis en el organismo. Bueno, eso ha sido todo, gracias. Entonces, cabe recalcar que este video es más o menos para socializarnos con lo que es simulando una maqueta de los pulmones que hace su función fisiológica. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias.